Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con tutorías de finanzas conducentes al examen de grado. Hoy vamos a hablar del grado de apalancamiento financiero. Primero vamos a hablar del concepto de qué es apalancamiento financiero. Vamos a hablar también de cómo se calcula el cálculo del apalancamiento financiero. Vamos a hablar también de la interpretación. Y finalmente, cómo conociendo el apalancamiento financiero de una empresa podemos llegar a tomar decisiones. Entonces, empecemos por el concepto de apalancamiento financiero. Para hablar de apalancamiento financiero, tenemos que partir de la estructura de financiamiento de una empresa. Y para hablar de la estructura de financiamiento de una empresa, tendríamos que hablar del balance financiero de una empresa. Del balance financiero. El balance financiero de una empresa, a diferencia del balance contable, parte de la empresa en dos, donde en el lado derecho de su pantalla nosotros tenemos el financiamiento que le vamos a llamar D. Y a esto, la D significa deuda y E significa patrimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos de apalancamiento financiero, nos referimos fundamentalmente a la deuda, pero no cualquier deuda. Nos referimos a la deuda con costo financiero. ¿Qué deuda tiene costo financiero? Estamos hablando fundamentalmente de la deuda bancaria y estamos hablando fundamentalmente de la deuda, por ejemplo, a través de la emisión de bonos. A través de la emisión de bonos. ¿Por qué esta deuda se llama deuda financiera? Porque fundamentalmente esta deuda genera un costo financiero, genera un costo financiero que se refleja en el estado de resultados. Y usted se preguntará, ¿y las otras deudas, como por ejemplo sueldo y salario por pagar, proveedores por pagar, que usted lo conoce y sabe que se registra en el pasivo, ¿dónde está? Perfecto. Como estamos hablando del balance financiero, en el lado del pasivo solo se coloca la deuda con costo financiero. ¿Y qué hacemos con otro? Lo mandamos al lado izquierdo y le llamamos necesidades operativas de fondo. ¿Qué vendría a ser las necesidades operativas de fondo? Las necesidades operativas de fondo es el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Vale decir que la necesidad operativa de fondo, ¿qué hacemos? Al activo corriente le ratamos el pasivo corriente sin costo explícito. A ver, ¿qué vendría a ser un pasivo corriente sin costo? Cuando hablamos del pasivo corriente sin costo explícito, estamos hablando fundamentalmente de sueldos y salarios por pagar, por ejemplo. Sueldos y salarios por pagar, están los aportes laborales por pagar, aportes laborales por pagar. ¿Qué tenemos aquí? También proveedores por pagar, o si usted quiere cuentas por pagar, o proveedores por pagar. Todos estos ítems son pasivos, correcto, pero son pasivos sin costo explícito. Es decir que, por ejemplo, si usted le debe a sus trabajadores,
y por ejemplo le tenía que pagar usted le tenía que pagar a su trabajador el 5, pero por X motivo usted no le paga el 5, le paga el 15. Por este periodo de tiempo, usted no paga un interés. ¿Me dejo entender? O sea, usted puede demorar el pago a trabajadores y eso no devenga intereses. Lo mismo los aportes laborales. Si usted se demora un poco de plazo, tiene que pagar una fecha y paga otra fecha. Obviamente que en el tema de los aportes laborales hay que tener cuidado con los plazos, porque si usted se demora en los plazos podría ser sujeto a multas, ¿no? Pero siempre existe una holgura. No, nunca hay que esperar el último día, ¿no? Por los riesgos. Lo mismo con los proveedores. Usted tiene que pagar al proveedor, por ejemplo, un 10 y no tiene liquidez para pagar el 10. Habla con él y le dice que le va a pagar el 30. Es decir, la demora en el pago al proveedor no devenga intereses. Estos son pasivos sin costos. Son pasivos sin costo explícito. Es decir, no aparecen los costos en el estado de resultados. A diferencia de la deuda bancaria y la emisión de bonos, ese tipo de financiamiento sí aparece en el estado de resultados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de apalancamiento financiero, hay que tener claro que es decir, estamos hablando de deuda financiera, es decir, deuda que genera costo y ese costo aparece en el estado de resultado. En síntesis, cuando nosotros hablamos de apalancamiento financiero, estamos hablando de una empresa que tiene deuda financiera. Pero si usted habla de apalancamiento solamente, el apalancamiento en general es el uso de pasivos. El uso del pasivo es apalancamiento. O sea, todo el pasivo es apalancamiento. Pero apalancamiento financiero solo se refiere a la deuda que genera un costo explícito que aparece en el estado de resultado en la casilla de intereses. Lilia, ¿se entendió la explicación? ¿Me responde, por favor? Lilia, ¿todo se entiende, por favor? ¿Me responde por el mensaje, por favor, para que así pueda seguir? Lilia, ¿me escucha? Perfecto. Entonces, voy a pasar a hacer un ejemplo de cómo se calcula el apalancamiento financiero y el impacto que tiene en la rentabilidad. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a mostrar toda mi pantalla. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mostrar. Ok. Voy a partir de unos datos, de una situación base, y voy a hacer una proyección. Vamos a hacer una proyección. Voy a colocar un precio de venta inicial de 10. Voy a colocar la unidad. 10, un costo variable unitario de 5. Unos costos fijos de 50.000. Una cantidad vendida inicialmente de 15.000 unidades. Y una deuda de 100.000 bolivianos y una tasa activa del 10%. Entonces, vamos a trabajar en unidad, esto que sea bolivianos por unidad, año. Estos van a ser unidades año. Y la deuda, un saldo en bolivianos y una tasa anual. Entonces, esta es la situación base, esta es la situación de partida. Estamos tomando nosotros para hacer la explicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esta información vamos a construir un estado de
de resultado. Entonces, vamos a partir de detalle. Bueno, voy a copiar esto. Esto de arriba lo vamos a copiar. Control C, Control V. Y comenzamos a armar los ingresos. Recuerden que el ingreso es simplemente multiplicar el precio por la cantidad vendida. Costo de venta es multiplicar el costo variable por la cantidad vendida. La utilidad bruta es una diferencia entre ingresos menos costos. Los gastos operativos es simplemente copiar los costos fijos. ¿Qué más tenemos? Ahora, miren, tenemos el resultado operativo, que es la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos. Luego tenemos los intereses. Los intereses simplemente es la deuda por la tasa activa. Y tenemos los intereses. Luego tenemos el resultado antes de impuestos. Luego tenemos el resultado antes de impuestos. El resultado antes de impuestos igual es una diferencia entre el resultado operativo menos los intereses. Finalmente tenemos el impuesto a las utilidades, que en Bolivia es el 25%. Y finalmente tenemos el resultado neto, que simplemente es una diferencia entre el resultado antes de impuestos menos los impuestos. Finalmente vamos a darle un poco de formato. Esto le vamos a colocar un color que resalte porque colocar negrita y este color de aquí. Y acá también con vamos a subrayar. Esto es solamente un tema de formato, ¿no? Ok. Vamos a elaborar un estado de resultado y voy a calcular aquí un indicador de rentabilidad. Voy a colocar un pasivo, perdón, un patrimonio de 200.000 bolivianos, que es el patrimonio de la empresa. Ese es el patrimonio. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el ROE, una métrica de rentabilidad. Voy a calcular el ROE, señores. Y el ROE simplemente es la división entre el resultado neto y el patrimonio. Divido el resultado neto de patrimonio y obtengo un ROE. Trabajemos con dos decimales. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de una empresa que tiene un ROE inicial de 5,63%. ¿Qué es el ROE? El ROE simplemente es por cada peso que invierten los accionistas, sobre ese peso se obtiene una ganancia del 5,63%. Ese es el ROE. O sea, por cada peso que invierten los accionistas, están obteniendo una ganancia de 5,63%. Ahora bien, vamos a hacer una proyección. Vamos a hacer una proyección para el siguiente periodo, donde vamos a mantener, aquí en la parte superior, voy a agregar una celda que se llame delta porcentual en la cantidad vendida. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué pasaría si las ventas se incrementan en un porcentaje X? Ese porcentaje X le voy a llamar 10%. ¿Qué voy a hacer? Voy a mantener el precio de venta para el siguiente periodo, el costo variable, voy a mantener los costos fijos y solamente las ventas las voy a hacer crecer. O sea, este ítem va a crecer ¿a qué tasa? Va a crecer al 10%. Mantengo la deuda, mantengo la tasa y mantengo el patrimonio. El patrimonio inicial.
Entonces, nosotros hacemos la proyección para el siguiente periodo. Y fíjense que pasó el ROE de 5,63 a 8,33. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer un análisis horizontal primero para ver el cambio. Proyección menos base sobre base. Usted hace la proyección, repito, proyección sobre menos base sobre base. Y luego copio el formatito. Lo pego. Lo vamos a eliminar. Le vamos a dar porcentaje. Porcentaje. Y le damos a formato condicional. Bien. ¿Y qué es lo que quiero que vea usted? Este ejemplo es bien fundamental. ¿Qué sucede? Sucede que si las ventas se incrementan en 10%, ve usted que el ROE se incrementa en 50%. ¿Por qué se da eso? Eso se da gracias al apalancamiento. ¿Pero qué apalancamiento? El apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Que cuando los ingresos se incrementan en 10%, mi rentabilidad se incrementa en 50%. ¿Gracias a qué? Al apalancamiento operativo y al apalancamiento financiero. Recuerden este número, 50%. Vamos a hacer un ejemplo suponiendo que la empresa no tiene deudas. Es decir, deuda 0, 0. O sea, deuda 0. ¿Qué pasa si no tiene deuda? Noten ustedes, un incremento del 10% en los ingresos genera un incremento de solamente 30% en la rentabilidad. ¿Cuánto era antes? Antes era 50. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que un pequeño cambio en los ingresos se traduzca en un mayor cambio en la rentabilidad. Ahí viene el concepto de apalancamiento. Vean ustedes que si le coloco la deuda que teníamos antes, es decir, los 100.000, vean que cómo se incrementa aún más en mayor proporción. Ahí está el apalancamiento. El apalancamiento es un pequeño esfuerzo en la venta, se traduce en un gran resultado en la rentabilidad. Pero el apalancamiento tiene sus riesgos asociados. El apalancamiento operativo viene de la mano del riesgo operativo y el apalancamiento financiero viene de la mano del riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la probabilidad de que usted no genere el suficiente resultado operativo para poder cubrir sus intereses. Eso es el riesgo financiero. La probabilidad de no generar el suficiente resultado operativo para llegar a pagar sus intereses. ¿Estamos hasta aquí, Lilia? Genial. Entonces, definamos ya de manera más precisa lo que es entonces el apalancamiento financiero. Entonces, ¿qué es el apalancamiento financiero haciendo una mayor precisión? El apalancamiento financiero lo podemos definir de la siguiente manera. Primero vamos a aprender a calcularlo y luego interpretarlo. A ver. El grado de apalancamiento financiero se define como la división entre ¿qué? Entre la utilidad antes de intereses e impuestos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses
menos el dividendo preferente multiplicado por 1 sobre 1 menos t. Ese es el cálculo del grado de apalancamiento financiero, Lilia. O sea, esa es la forma en la cual cómo se calcula. A ver, primero hagamos el cálculo. El cálculo siempre se lo hace de la situación base. Eso es importante tenerlo bien claro. Desde el periodo base siempre hacemos nosotros el grado de apalancamiento financiero. A ver, primero, a modo de práctica, aprovechando este ejemplo, vamos a hacer el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. El operativo, lo vimos en la anterior clase, lo tenemos acá. Aquí tenemos la fórmula en la hoja 1. Podemos usar esta fórmula sencilla, ¿no? Donde era la división entre la utilidad bruta y el resultado operativo. Ese es el apalancamiento operativo. Ahora, el financiero, tendríamos que aplicar la fórmula, que sería la utilidad antes de intereses e impuestos, que es esta de aquí. La utilidad antes de intereses e impuestos es el resultado operativo. Este señor, dividido, abre paréntesis, ¿qué tenemos que hacer? La utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿menos qué? Menos los intereses. Menos, DP significa dividendo preferente. Aquí se coloca 0 porque generalmente en Bolivia la mayoría de las empresas no son SA. Es por eso que en nuestro medio no usamos generalmente dividendo preferente. Pero si tuviéramos nosotros el dato de dividendo preferente, si tuviéramos el monto, colocaríamos el monto. Y T es el impuesto. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me voy? Si el caso ustedes le dicen, la empresa XZ tiene que pagar bolivianos 25.000 por dividendo preferente, ese dato lo colocaría en la fórmula. Y T es la tasa de impuesto, que en Bolivia es 25%, eso va a depender de cada país. Pero luego repito, como estamos en Bolivia, generalmente en los casos que se utilizan aquí, no se utiliza el dividendo preferente, pero si usted lo tuviera, tendría solamente que reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un grado de apalancamiento financiero de 1,67. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee este número? Ahí vamos a la explicación. Ya vamos a un poco más a la interpretación ahora. Ese grado de apalancamiento financiero se lo puede interpretar de la siguiente manera. Es el cambio porcentual que experimenta la utilidad neta ante un cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos. O sea, el grado de apalancamiento financiero aquí es igual al cambio porcentual que experimenta la utilidad neta ante un cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos. En otra palabra, el grado de apalancamiento financiero muestra cuán sensible es mi utilidad neta cuando cambia mi resultado operativo o mi utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, si vamos nosotros al ejemplo que estamos viendo, que si mi resultado operativo crece en 30%,
mi resultado neto crece en 50%. Es decir, si, repito, si mi resultado operativo crece en 30, mi resultado neto crece en un 50%. Aquí hago una precisión. Cuando nosotros hablamos del concepto de grado de apalancamiento financiero, se lo puede expresar en esta fórmula, pero también se lo puede expresar de la siguiente manera. Cambio porcentual en la utilidad por acción, en la UPA. La utilidad por acción es un indicador que en algunos casos aparece. Por ejemplo, ¿qué necesito para calcular la UPA? Para calcular la UPA, usted necesita que el caso le dé el número de acciones. El número de acciones comunes. Solamente a modo de ejemplo, voy a asumir que esta empresa tenga 1000 acciones. 1000 acciones comunes. ¿Cómo calculo la utilidad por acción? La UPA. Tiene que hacer usted dividir el resultado neto entre el número de acciones comunes y de esa manera encuentra la UPA. Tienen que dividir, repito, el resultado neto entre el número de acciones. La UPA es cuánto le corresponde a cada accionista, o mejor dicho, por cada acción que uno tenga, o sea, por cada acción que tenga el inversionista, por cada acción que tenga, cuánto le corresponde la utilidad. Entonces, si nosotros hacemos la variación, señores, vean ustedes, que si el resultado operativo aumenta en 30, ¿en cuánto crece la UPA? En un 50%. Idem al resultado neto. Pero también usted podría interpretarlo de la siguiente manera. Podría también, en lugar de UPA, colocar ROE. La interpretación sería la misma. Es decir, si mis resultado operativo crece en 30%, mi ROE crecerá en un 50%. Entonces, en general, lo puede interpretar en términos de la utilidad, en términos de UPA o en términos de ROE. ¿Cuándo? Si en el caso no aparece el número de acciones comunes, entonces lo tiene que interpretar en términos de la utilidad neta. Pero si en el caso aparecen acciones, lo explica a través del UPA. Si en el caso le da el patrimonio, lo explica en términos de ROE. Entonces va a depender de qué dato tengamos en el caso de análisis. En este caso, lo hemos hecho o lo he explicado en términos de los tres posibles casos. En términos de resultado, en términos de lupa y en términos de ROE. Entonces, puntualmente, ¿cómo leemos este numerito que hemos obtenido? ¿Cómo leemos este 5,67%? Voy a coger este de aquí. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Ahí le voy a colocar aquí. Voy a colocar este numerito 1,67. Se sobreentiende que abajo está la unidad. Entonces, ¿cómo lo podríamos leer? Recuerden siempre que para poder hacer interpretación es importante tener claro que es un ratio, es una división nomás, y hay que entender que en el denominador tenemos la unidad y en el numerador tenemos la utilidad neta. Entonces, ¿cómo leemos este numerito? Que si el resultado operativo crece en 1%, si el resultado operativo crece en 1%,
la utilidad neta va a crecer en 1,67%. Pero si mi utilidad decrece en 1%, mejor dicho, si mi utilidad operativa, aclaro, si mi utilidad operativa o mi utilidad antes de intereses e impuestos decrece en 1%, también decrece mi utilidad neta en 1,67%. O si mi utilidad antes de intereses e impuestos aumenta en 1, mi utilidad neta crecería en 1,67%. Esa es la interpretación de este número. Entonces, este ratio, porque es un ratio, es una división, ¿cuándo crece? ¿Cuándo crece? Crece en la medida de que la empresa tenga más deuda. A ver, pensemos que la empresa tiene una deuda ya no de 100,000, de 200,000. Veamos qué pasa. Wow, miren ustedes, se disparó la cosa. Aumentó el grado de apalancamiento financiero a 5 veces. ¿Cómo lo leemos ahora? Por cada peso de incremento o por un 1% de incremento en la utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad neta se incrementa en 5%. Mientras más elevado sea este número, quiere decir que la empresa tiene un mayor apalancamiento financiero. Si mientras más apalancamiento financiero tenga la empresa, aumentará el riesgo financiero. Y repito, ¿qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la probabilidad de no generar el suficiente resultado operativo como para poder llegar a pagar los intereses. Es meta de todo financiero reducir el apalancamiento financiero. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Obviamente bajando la deuda. Por ejemplo, si mi deuda fuera 50,000, vean que se reduce el grado de apalancamiento financiero. O reduzco la deuda en un camino, o busco alternativas de financiamiento de bajo costo. Por ejemplo, si estoy financiado con los bancos, en lugar de financiarme con banco, emito títulos valores a través de la Bolsa Boliviana de Valores. El financiamiento empresarial está 10, 12, 13%, pero, por ejemplo, hoy leí en el periódico que una empresa, si mal no recuerdo, Sofía, emitió bonos al 6%. Miren, si usted cambia la deuda bancaria por deuda a través del mercado de valores, esto reduce su apalancamiento también. Vea cómo baja a 1,32. Entonces, con eso he explicado cómo se calcula el grado de apalancamiento financiero, cómo se interpreta y he dado consejos de cómo se lo podría reducir. ¿Preguntas, Lilia, hasta aquí? A ver. Perfecto, diría que está todo claro. Muy bien. Ahora, aprovechando este ejemplo, vamos a hablar del grado de apalancamiento total. El grado de apalancamiento total es sencillo de calcular. El grado de apalancamiento total es igual al producto del GAO por el grado de apalancamiento financiero. Miren ustedes qué sencillo es. El grado de apalancamiento total simplemente es un producto. Es decir, si yo quisiera calcular el grado de apalancamiento total, tendría que multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero, el producto de ambos. Que tenemos un grado de apalancamiento total de 5.
Repito, es el producto. Entonces, el cálculo es sencillo. Lo que nos interesa ver es la interpretación. Entonces, para poder entender la lógica de todo esto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el grado de apalancamiento... Ajá, tengo ya. Ahora sí. Insertar. Bien. Ahora sí. El grado de apalancamiento total es igual al grado de apalancamiento operativo. Pero recordemos nosotros, ahora sí, que el grado de apalancamiento operativo acá era igual al cambio porcentual que experimenta la utilidad antes de intereses e impuestos cuando existe un cambio porcentual en las ventas. Por el grado de apalancamiento financiero, lo podemos explicar en términos de UPA, en términos de utilidad neta, en términos de ROE. Lo voy a hacer en este caso en términos de utilidad neta. Es decir, el cambio porcentual en la utilidad neta ante un cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes pues, se pueden dar cuenta, podríamos simplificar estos dos señores, ¿no? Simplifico estos dos señores y el grado de apalancamiento total que me quedaría. Si hacemos la simplificación, el grado de apalancamiento total sería igual a ¿qué? A una fracción donde en el numerador que tenemos el cambio porcentual en la utilidad neta sobre un cambio porcentual en las ventas. Entonces, podríamos interpretar este resultado. ¿Cuánto es? 5. 5 sobre 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este número? ¿Qué es lo que me está diciendo este número? Me está diciendo lo siguiente. Si mis ventas aumentan en 1%, mi utilidad neta va a crecer en 5%. Es decir, si mis ventas aumentan en 1%, mi utilidad neta va a aumentar en 5%. Repito, si mis ventas aumentan 1%, mi utilidad neta va a crecer 5%. Pero también se puede interpretar de manera inversa. Es decir, si mis ventas caen 1%, mi utilidad neta va a decrecer también en 5%. Mientras mayor sea el apalancamiento, cuando digo mayor sea el apalancamiento tanto operativo como financiero, mayor va a ser el grado de apalancamiento total. Es decir, que si aumenta tanto mi apalancamiento operativo, es decir, si aumenta mis costos fijos y si aumenta mis intereses, eso va a hacer que mi apalancamiento total también lo haga. Ahora, ¿qué pasaría en una empresa que no tiene deuda financiera? Si la empresa no tiene deuda financiera, esto sería 0. Vean lo que pasa. Si una empresa no tiene deuda financiera, el grado de apalancamiento total es igual al grado de apalancamiento operativo. Es decir, si la empresa no tuviese deuda, el grado de apalancamiento financiero es 1. Si el grado de apalancamiento financiero es 1, quiere decir que la empresa no tiene deuda. ¿Y qué pasaría si la empresa no tuviera costos fijos? Si la empresa no tuviese costos fijos, señores, ¿qué pasa? Si la empresa no tiene costos fijos, su grado de apalancamiento operativo es 1.
Si cuando grado de apalancamiento operativo 1 quiere decir que la empresa no tiene costos fijos. Pero ¿qué pasa? Eso es improbable. O sea, las empresas sí tienen costos fijos. Sí tienen costos fijos. Varía la estructura, ¿no? Pero sí tienen costos fijos. Es difícil encontrar una empresa que tenga totalmente costos fijos. O sea, existen empresas que sus costos fijos son extremadamente pequeños, pero sí los tienen. No podemos decir que no los tienen. Entonces, eso es en cuanto a la teoría. En resumen general, el grado de apalancamiento total, ¿de qué depende? Es decir, el grado de apalancamiento total, ¿de qué depende? O sea, podemos, para sintetizar, podemos decir lo siguiente. El grado de apalancamiento total está en función de qué? Está en función de la cantidad que la empresa vende, está en función a la cantidad de equilibrio, está en función a la deuda financiera y está en función a la tasa de interés. A la tasa de interés. Entonces, si usted quiere bajar el grado de apalancamiento total, ¿qué tiene que hacer? Venda más, reduzca la cantidad de equilibrio, reduzca la deuda, busque fuente de financiamiento a menor costo. Esa es la receta general para reducir el grado de apalancamiento total. Porque si usted vende más, el grado de apalancamiento total se reduce. Veamos. Si esto lo jalo a la derecha, ¿qué pasó? El grado de apalancamiento total se redujo. ¿Y por qué se redujo? Sencillamente porque la empresa dice que todo se mantuvo constante, solo cambiaron el volumen de ventas. Solamente aumentó la venta. Si la empresa vende más, se reduce el grado de apalancamiento total y en consecuencia se reducen ambos riesgos, tanto el riesgo financiero como el riesgo operativo. Vean también, ambos riesgos, señores, se reducen. Vender más reduce los riesgos financieros y operativos, pero es una meta comercial. Ahí está una de las explicaciones de por qué uno de los profesionales mejores pagados son las personas que ocupan la gerencia comercial. Lo mismo en los bancos, ¿no? Los bancos, los jefes o los oficiales de crédito son generalmente los que más ganan, porque es vital para las finanzas el tema de las ventas. Muy bien, eso en cuanto a la teoría. Ahora vamos a hacer un caso práctico que lo tenemos aquí, continuando con el ejemplo de la anterior clase. Me pide, la anterior sesión, nosotros respondimos este inciso. Ahora me pregunta, si la empresa tuviese deudas, me pide que calcule el grado de apalancamiento financiero. Si la empresa tuviese deuda por este importe, $80,000 al mes, ¿qué hacemos entonces? Nosotros tenemos aquí, este es el caso que teníamos en la clase anterior. Lo único que vamos a hacer el estado de resultados un poquito más extenso y le voy a aumentar acá los intereses del caso. ¿Qué me dicen los intereses? Me dicen que los intereses son de $80,000 al mes. Ahí calculo $80,000 al mes. Calculo $80,000 al mes y continúo. Calculo aquí la utilidad antes de IUE, que es una diferencia simplemente. Luego calculo el IUE, que este señor, por 25% en Bolivia. Y finalmente voy a calcular la utilidad neta, que debería ser la diferencia entre mi utilidad antes de impuesto menos el IUE.
Le doy un poquito de formatito. Bien. Ahora calculemos el grado de apalancamiento financiero. Hagamos el cálculo. Pero lo voy a hacer acá abajito para que no nos chupemos con esto que está arriba. Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Grado de apalancamiento financiero. Para calcular el grado de apalancamiento financiero, acudimos a la fórmula que hemos visto hace instante nada más, que eso está aquí. Le voy a copiar y acá le voy a pegar. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente reemplazar los datos. La utilidad antes de intereses e impuestos es el resultado operativo. Acá sería 400.000 sobre 400.000 aquí. Se repite. Menos los intereses. 80.000. Como le decía, en este caso no menciona dividendo preferente. Así que usted le coloca 0 nomás. Y como IVE solamente le voy a colocar acá 0,25. Si usted tuviera el dato de los dividendos preferentes, le colocaría, pero en este caso no me lo menciona. Así que aplicando la fórmula, sería 400.000 dividido, abro paréntesis, 400.000 menos los intereses. Nada más hasta ahí llega la fórmula, porque no tenemos dividendo preferente. Y listo, me da 1,25. ¿Cómo lo interpreto? Ese 1,25. Ustedes se fijan en la definición. Voy a elegir esta. ¿Qué me dice la definición? Aquí es igual, 1,25. Se sobreentiende que debajo está la unidad. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que, a ver, vamos a colocar unas flechitas. Ok, aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo, señores? Que si el resultado operativo crece en 1%, la utilidad neta de la empresa va a crecer en 1,25%. Eso es lo que me está diciendo. Si aumenta la utilidad antes de intereses e impuestos en 1%, la utilidad neta va a aumentar en 1,25%. Lo mismo se interpreta a la inversa. Es decir, si mi utilidad antes de impuestos e intereses baja 1%, eso va a hacer que la utilidad neta decrezca en 1,25%. En consecuencia, a mayor deuda, o a mayor gasto financiero, mientras más grande sea este numerito, más elevado va a ser el grado de apalancamiento financiero. Lilia, ¿se entendió la interpretación? Perfecto. Dice que sí. Ahora, retomando el caso, me dice, ¿no? Retomando lo que hemos hecho hace instante nada más. Miren ustedes. Ah, ya acá me dice, ¿qué pasaría si tenemos dividendo preferente? Miren ustedes. Ya el caso me dice, si tiene dividendo preferente, ¿cómo cambia su grado de apalancamiento financiero? Los dividendos preferentes se lo interpreta como una deuda financiera. ¿Por qué? Porque es un cargo fijo, es decir, cuando uno tiene acciones preferentes, recuerden ustedes, mejor les hago recuerdo, a ver. Cuando hablamos de acciones en la literatura financiera, tenemos dos tipos de acciones. Tenemos las acciones comunes y las acciones preferentes. Tenemos las acciones comunes y tenemos por otro lado las acciones preferentes. Hablemos de las acciones comunes.
Estos señores tienen derecho a voz y a voto. Estos señores tienen derecho a voz y a voto. Estos señores pueden hablar y pueden votar. Pero estos señores reciben un dividendo. Estos señores reciben pago de dividendo después del pago a los accionistas preferentes. ¿Qué quiere decir? En cristiano quiere decir que los accionistas comunes, estos señores tienen derecho a voz y a voto. Es decir, en la junta de accionistas, un común vota en función de la cantidad de acciones que tenga. Pero, ¿qué pasa? A estos señores se les paga el dividendo después de pagarle a los preferentes. Estos preferentes se le dice preferente porque primero a ellos se les paga el dividendo. Inclusive a ellos se les paga un dividendo fijo. Es decir, independientemente de que la empresa gane o pierda, a esto se le paga un dividendo fijo. Sin embargo, a los comunes, el dividendo que reciben los comunes está en función al resultado. Si la empresa le da bien, a los comunes le da bien. Si la empresa le da mal, a los comunes le da mal. Pero estos señores reciben un dividendo fijo. Pero sin embargo, estos señores solamente pueden hablar, no votan. O sea, es decir, en la junta de accionistas, estos señores pueden hablar, pueden opinar, pero no pueden votar. Esa es la desventaja de ser un accionista preferente. Entonces, en el caso me dice que el monto es de 40,000. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Simplemente en el cálculo que hemos hecho, en lugar de colocar 0, ¿qué vendría a ser? Tendríamos que colocar los 40,000, ¿no? ¿Correcto? 40,000. En lugar de 0, 40,000. Aquí. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Menos 40,000, 1, 2, 3, por 1 dividido 1 menos 0,25. Vean que lo único que se hace es multiplicar por los dividendos referentes. ¿Correcto? ¿Se entiende, Lilia? ¿La única diferencia? ¿Se entiende, Lilia? ¿Me escucha? Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense que obviamente que eso hace que aumente el grado de apalancamiento financiero. Fíjense que aumentó el grado de apalancamiento financiero. ¿Y cómo se lee? Si la utilidad ante intereses de impuestos aumenta en 1%, la utilidad neta va a aumentar en 1,50%. Eso es lo que me está diciendo este numerito. ¿Qué más nos plantean? Es decir, que calcule el grado de apalancamiento total en ambos incisos. Me pide que lo separe. Ok. Este es el grado de apalancamiento total, el grado de apalancamiento total con dividendo preferente. Recuerden, ¿qué se hace? Se multiplica el GAU por el grado de apalancamiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos multiplicando simplemente el grado de apalancamiento operativo multiplicado por el grado de apalancamiento financiero. Pero en este ejemplo,
lo estamos trabajando con dividendo preferente. Y acá le voy a colocar con dividendo preferente. ¿Cómo sería el grado de apalancamiento total sin dividendo preferente? Clic derecho, muero copiar, crear una copia, aquí. Y que esto sea sin dividendo preferente. Sin dividendo preferente, lo único que tendría que hacer aquí es no tomar en cuenta los dividendos preferentes, o sea, no tomarlos en cuenta, solamente tomar en cuenta 0. Y aquí en la fórmula no los tomo. Coloco 0. Entonces, esto sería mi grado de apalancamiento total sin dividendo preferente. Y este es mi grado de apalancamiento total con dividendo preferente. En cuanto a la interpretación, recuerden ustedes que lo puedo interpretar el grado de apalancamiento total. En este caso lo hemos explicado en términos de la utilidad neta. ¿Cómo sería aquí? A ver. Vamos a anotar un poquito. ¿Cómo sería la interpretación? Se sobreentiende que deba la unidad, que es lo que nosotros decimos. Si mi venta aumenta en 1%, si la venta aumenta en 1%, la utilidad neta va a aumentar en 4,5%. Bien, con esto cerramos la sesión Lilia del día de hoy. ¿Quedó todo claro o le quedó alguna duda para poder responderle? ¿Me escribe por el chat, por favor, Lilia? Perfecto, quedaremos aquí. Espero que la clase de hoy hubiera sido de provecho. Un abrazo. Se cuida, hasta luego.